Marta Higareda sorprende al revelar que espera Gemlo. Marta Higareda, quien hace unos meses se hizo viral por la entrevista que concedió a Jordi Rosado, sorprendió a todos al revelar que ella y su esposo Lewis Hard, no están a la espera de un bebé, sino de dos y muy pronto se convertirán en padre de Gemlo. La famosa intérprete dio a conocer esta noticia 2 meses después de confirmar que estaba en la dulce espera, mostrando a sus seguidores un video de su prueba de embarazo. Ahora, además de confirmar que espera Gemlo, Marta Higareda también detaló que sus bebés llegarán a este mundo en el transcurso del mes de octubre, por lo que ya está entrando en la recta final de su embarazo. Así compartió que está en espera de Gemlo. Por medio de una entrevista que concedió a la revista Caras, Higareda contó todo lo que está viviendo en la última semana de embarazo. Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición. Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos no pusimos a llorar al mismo tiempo, compartió emocionada la investigadora de quien es la máscara, a la citada revista. Guardaron la noticia todo lo que pudieron. A pesar de que ya están a tan solo 2 meses de convertirse en padre, Marta y Lewis guardaron con mucho recelo la noticia y lo hicieron por el riesgo que existe en este tipo de embarazo, pues no es lo mismo dar a luz a un bebé al mismo tiempo, que a dos más. Como sabemos, un embarazo doble tiene más complicación que el de un bebé, así que el doctor nos pidió que nos esperáramos un poco y no compartiéramos la noticia hasta que todo estuviera seguro, porque muchas cosas pueden pasar en ese inter. Después vimos que sí, son dos y que todo viene bien, contó Higareda. No será parto natural. En otro fragmento de la entrevista detaló que sus gemelos nacerán por medio de cesárea, pero no por decisión propia, sino porque la vida la empujó a ser madre por medio de esa vía. Por la cirugía que tuve el año pasado, el retiro de unos mioma uterino, me dicen que no puede ser parto natural, así que tiene que ser cesárea, y está programada más o menos para mediados de octubre. Aussi, ya muy pronto, contó la actriz. No es el primer caso de embarazo múltiple en su familia. Si bien la probabilidad de ser madre de gemelos son muy escasa, Marta explicó que en su familia es común y ella no será la primera en tener un parto múltiple. Del lado de mi familia se da, ya que las hermanas de mi mamá una tiene cuates y la otra, triat, detaló la actriz, quien confesó que a los 3 meses que conoció a su esposo, este le confesó que quería ser papá de gemelo y la vida se lo cumplió. Sus fans la llenaron de amor. El anuncio de su embarazo doble no indiferente a sus fans y a sus amigos famosos, quienes le mostraron mucho amor ante la hermosa noticia. Bienvenida al mundo de mamás múltiples, main en l'air de célébration, cœur, main en l'air de célébration, le dijo Claudia Alvarez, mientras que sus seguidores le obsequiaron wow, de bebés. Que grande noticia, muchas felicidades, cœur, twins. Felicidades. Bombe de table, eso sí fue una super sorpresa, visage romantique, singe de la sagesse muet, estoy super feliz, wow.
Doble bendition, main croisée, se puede leer. Dio la noticia el día de su cumpleaños número 42. La noticia sobre su parto doble coincidió con la celebración del cumpleaños número 42 de la actriz, quien comenzó los festejos en casa y con una muy tierna sorpresa por parte de Lewis, quien le decoró la cocina con globo y con la figura de algunos personajes de Toy Story. Su familia vino a celebrar y a cantar la mananita. La colmamos de cariño y le recordamos que tiene un corazón enorme. Con el embarazo, cada día está más cerca, así que quería recordar que pronto le daremos un buen uso a estos juguetes. Es un día precioso para estar viva y celebrar el con una mañana en familia, su restaurante favorito para desayunar, misa, juegos electrónicos y muchos otros juegos. Te amo, amor, se lit en el texto que le dedicó su esposo en sus redes.